Buenos días, que Dios los bendiga a todos. Bienvenido en esta última parte de esta serie sobre la comunión con Cristo. Esta es la sexta y última parte sobre ese tema. Hemos hablado muchas cosas en las 5 últimas etapas, por eso que si usted es la primera vez que ve este video, le aconsejo de empezar la primera parte para ver todo el proceso de cómo estar en comunión con Cristo. Porque la primera parte hablamos lo que es estar en comunión con Cristo, lo que significa estar en comunión con Cristo. La segunda parte hemos hablado cómo estar en comunión con Él, cómo un cristiano puede estar en comunión con Cristo, estar en comunión con su palabra. La tercera y la cuarta parte son más o menos, hablamos de las ventajas de alguien que está en comunión con Cristo. Sabemos que el diablo está ahí para dividirnos, pero cuando una iglesia está unido en Cristo, el diablo le cuesta mucho crear la división, y lo que pasa en otras iglesias ahora, hay mucha división entre hermanos o hermanas en Cristo, o también entre iglesias. Y eso te hay que evitar esas cosas, porque el diablo obvio quiere siempre dividir las cosas que Dios unió. Así que eso lo habíamos visto en la tercera parte. Otra cosa que vimos en la tercera parte también, que estando en comunión con Cristo podemos ser una luz por Él, por nuestras buenas conductas, buenas obras. La gente no van a ver solamente un cristiano ir a la iglesia los domingos, pero va a ver también las acciones, los frutos, la transformación de esa persona, que va a dar testimonio que Cristo vive en esa persona. Y la cuarta parte también hemos visto que el que camina con Cristo, el que está en comunión con Cristo, no camina más en las tinieblas, no camina más por esos lados donde íbamos antes. Todos esos tipos de las cosas del mundo no nos llaman más la atención. Y más la comunión con Cristo avanza, más las cosas del mundo no las vas a encontrar agradables, no te van a gustar más. ¿Por qué? Porque ya no perteneces a Dios, ¿viste? Y esa comunión con Cristo hace que te alimentas siempre de las ideas y los sentimientos de Cristo con su palabra, y hace que Jesús te purifica, y que todas las cosas que antes te gustaban te van a gustar de menos en menos, ¿viste? Y todas las tentaciones que caíamos fácilmente en el pecado, no caemos ya fácilmente, ya estamos más fácil a resistir en esas cosas. Y bueno, siempre más la comunión en Cristo avanza, más las cosas de Jesús te van a gustar, y más te va a gustar, te va a dar más ganas a seguir la palabra de Jesús, sus comandamientos y sus instrucciones. Y la quinta parte, la última que vimos antes que este video, es una iglesia que está en comunión, es una iglesia que es muy poderosa, una iglesia que está en comunión con Cristo, en comunión entre hermanos y hermanas, hace que venimos muy poderosa. Y eso es lo que vemos en Hechos 2, donde las primeras iglesias con los apóstoles se veían que estaban unidos, tan unidos juntos, que cientos y miles de personas daban su vida a Dios a cada semana, a cada día. ¿Por qué? Porque la gente estaba curiosa a ver lo que pasaba, iban a la iglesia y estaban impresionados cómo Jesús podía utilizar a esa gente de esa manera, dando esas enseñanzas. Estaban viendo esa comunión entre todo el mundo, vendían las cosas para asegurarles que nadie falte de nadie, estaba en la ayuda de uno al otro. Y eso es algo muy poderoso. La comunión con Cristo es algo o una iglesia que está en comunión con Cristo es una iglesia que viene muy poderosa. Y ahí vemos en la palabra de Dios que nos dice que cada día Dios agregaba gente que estaban salvadas, que sí, que todos los días veíamos gente que daban su vida a Cristo. Y por 100 o por miles de personas, cuando vimos Pedro predicar por la primera vez, 3.000 personas dieron su vida a Cristo. Pero todo eso resulta que cuando estamos en comunión, el diablo no puede venir a dividir, el diablo no puede venir a interrumpir. Por eso que teniendo Jesús en nosotros, somos una luz, tenemos esa vida entre nosotros, en nosotros, el diablo no puede atacarnos, no nos puede atacar. ¿Por qué? Porque está Cristo con nosotros. Una iglesia no puede estar atacada si Cristo está en el centro. Sí van a haber problemas, sí van a haber dificultades, pero siempre vamos a tener la victoria. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí, Cristo está en el centro.
Y el problema en nuestras iglesias, que hemos visto en la parte 5, en otras partes también, sí que hay muchos cristianos, pero hay pocos obreros. Y para ser un obrero hay que estar en comunión con Cristo, porque un obrero se va a preocupar del trabajo que tiene que hacer. Y el trabajo que tenemos, y eso es lo que vamos a ver hoy día en la sexta y última parte, que estar en comunión con Cristo es ser un embajador para Él. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ser un embajador, eso lo vamos a ver, es alguien que va a trabajar por Cristo, que va a seguir el comandamiento que Cristo que nos dio de ir por todos lados a traer la buena noticia y hacer de todo el mundo discípulos. Y eso es un obrero. Un obrero es el que sabe que hay trabajo y que Jesús nos manda a trabajar y vamos a ir a trabajar. Pero para eso, lo primero que un obrero tiene que hacer, un cristiano tiene que hacer, es estar en comunión con Cristo. Lo primero es la comunión con Cristo y después ahí uno puede ir a hacer la voluntad de Cristo, a hacer el trabajo de Cristo. El trabajo principal de Cristo lo vamos a ver hoy día, es ser un embajador para Él. Así que bueno, si tienen la palabra con ustedes, vamos a hacer eso bastante rápido hoy día, porque creo que en 6 partes, si realmente lo escucharon todo, van a ver que no es una palabra que es muy complicada. Al contrario, es muy fácil de comprender, pero es solamente ver que la decisión es nuestra. Si queremos estar en comunión con Él, es decisión nuestra. Dios nunca te va a obligar a hacerlo o no hacerlo, pero tiene que ser una decisión tuya. Pero lo vimos en estas partes, son 6 partes, lo hemos visto que estar en comunión con Él ¿cómo podría decir? Es la clave del suceso de un cristiano. Un cristiano, si quieres tener suceso en su vida espiritual, en su llamado con Cristo, tiene que estar en comunión con Él. Y eso no podemos pasar al lado. Es algo tan importante. Y ahora vamos a ir en el segundo libro de Corintios. El segundo libro de Corintios, vamos a ir al capítulo 5. Si tienen la palabra de Dios, la pueden abrir al mismo tiempo o me pueden poner pausa para abrirla. Así la leemos juntos. Hay 4 etapas que vamos a ver hoy día en esos 4 versículos. Y toda la palabra que hemos tenido en esas 6 partes, bueno, estas 5 últimas partes sobre la comunión con Cristo, hemos visto lo que es, las ventajas, toda esa enseñanza es porque Jesús nos quiere enseñar esto, lo que vamos a ver hoy día, porque lo que va a enseñarnos hoy día el Espíritu Santo, hay que tener la comunión con Cristo para llegar a lograr lo que está escrito en 2 Corintios capítulo 5, vamos a ver de versículo 17 a 20. Así que vamos a empezar con el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Veremos el primer versículo, es un versículo que conocemos muy bien, el 17, que de modo si alguno está en Cristo. Acuérdense lo que vimos, creo que fue en la segunda parte, que vimos Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, no soy yo que vivo, ahora es Cristo que vive en mí. Estar en comunión con Cristo es perfecto acuerdo de idea y sentimiento con Él, que decir que ya no son más tus ideas, no son más tus sentimientos, son las ideas y los sentimientos de Cristo. Que decir que ya no sos más que vos que vivís, pero que es Cristo que vive en vos. Y ahí la primera frase nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, que es el que está con Cristo, que decir que Cristo está con Él, automáticamente viene una nueva criatura. El nuevo nacimiento, la transformación de una persona es la nueva criatura. Pero para eso hay que estar en comunión con Cristo. Por eso dice, el que está en Cristo viene a ser una nueva criatura. Y cuando son una nueva criatura, es lo que dice, las cosas viejas pasaron y ahora todas cosas son nuevas, hechas nuevas. Quiere decir que ahí está la transformación, ahí está el nacimiento nuevo, ahí está la nueva criatura que realmente Jesús nos pide de ser. Y para eso es muy importante de estar en comunión con Cristo. Esa es la primera etapa. Comunión con Cristo, resultado, nueva criatura. Las cosas antiguas pasaron, ahora todas las cosas son nuevas. Ese es el nuevo camino que agarramos con Cristo. Es ahí. La gente nos ve sí ir a la iglesia, pero van a ver mucho más que eso, van a ver una nueva persona nacer,
una nueva persona que va a hablar diferentemente, que va a pensar diferentemente, que va a actuar diferentemente, que va a refusar algunas cosas que antes no refusaba. Todo eso empieza con la comunión con Cristo. Pero miren por qué no dice eso. Seguimos después. Y todo eso procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y, mire, fíjese ahí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que todo lo que la nueva criatura, todo eso viene de Dios, que fue que Jesús nos reconcilió con Él. Ese es el ministerio de la reconciliación, es eso. Pero miren lo que está escrito después. A saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora sabemos que cuando Jesús fue a la cruz, era para reconciliarnos con Dios. Porque delante de Dios hemos todos pecado. Éramos todos, estábamos todos, nos merecíamos el castigo. Pero Jesús agarró ese castigo a nuestro lugar, agarrando los pecados a nuestro lugar, que ahora estamos reconciliados con Dios. Pero antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Entonces eso es el ministerio de reconciliación. Y ahora la palabra de Dios nos está diciendo que Dios nos dio ese ministerio para nosotros, que es lo que dice Jesús. Jesús dice la buena noticia. Ahora les enseñé lo que, ahora a ustedes de ir a enseñar la buena noticia o llevar el ministerio de reconciliación. Mira lo que dice después. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros, que decir que es un comandamiento que nos da a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que lo dice por dos veces. Primero dice un ministerio de reconciliación y después habla de la palabra de reconciliación. Pero los dos más o menos es lo mismo, porque es la buena noticia. La buena noticia creo que Jesús yendo a la cruz hace que nosotros estamos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no ve más los pecados en nosotros. Los pecados fueron dados a Cristo, que fue a la cruz, y ahora nos ve a nosotros puros, nos ve justos, mismo si tenemos los pecados. ¿Por qué? Porque Jesús hizo que estamos reconciliados con Dios. Por eso que el que cree en Jesús está salvado, no solamente en este mundo, pero por la eternidad. Y eso es la mejor buena noticia que podemos tener en nuestra vida, es esa. Podemos tener muchas buenas noticias en el mundo, sea tener niño, casamiento, plata, son todas buenas noticias, pero la mejor buena noticia es saber que tu alma no se va al infierno por la eternidad. Y eso es gracias a que Jesús fue a la cruz, que hace que estamos reconciliados con Dios, ya no somos más enemigos de Dios. Y ese es el ministerio de la reconciliación, ese es la palabra de la reconciliación. Por eso es que Jesús, antes que se fuera la segunda vez hacia el Padre, nos dice: ahora ustedes tienen que llevar la buena noticia, ahora ustedes tienen que ir a bautizar a la gente, tienen que hacer nuevos discípulos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la palabra de la reconciliación, tenemos ese ministerio de reconciliación que tenemos que no guardarla para nosotros, pero tenemos que darle al máximo de personas. Y por eso es que yo trato, sobre todo uno siempre empieza con las personas que uno quiere, a tratar de hablarle de Jesús. ¿Por qué? Porque te preocupas por esa persona, no solamente en el mundo ahora, y no solamente por las bendiciones del mundo, sino antes qué es lo que pasa a esa persona cuando fallece. Nosotros, la palabra de Dios, sabemos qué es lo que pasa cuando fallece. O te vas a la izquierda o te vas a la derecha. No hay en el medio, no hay otro camino. O te vas alejado de Dios por la eternidad o te vas con Dios por la eternidad. Son las dos opciones, y lo que Jesús nos enseña es eso. No hay otra opción. Y por eso es que Jesús dice: yo soy el único camino que te va a llevar hasta la eternidad con Dios. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús se declara el único camino, así que nosotros, el trabajo nuestro es mostrar a la gente: este es el camino, el único camino que te va a llevar a Dios. No son tus obras, no son porque sos bonito, no son porque sos buena gente que hace que te vaya a la eternidad con Dios. No, el único que te lleva a ese camino es Jesús. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero eso es lo que nosotros creemos. Por la fe, eso es lo que nosotros creemos. Pero nosotros tenemos ese ministerio, esa solución de reconciliación con Dios, que es Jesús. Ahora, el Espíritu Santo, como Jesús nos lo dijo también, ahora el trabajo nuestro es de ir llevar ese ministerio, esa palabra de reconciliación a las otras personas. Y ahí después, mire lo que dice después: por tanto,
somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliamos con Dios. Yo creo que ve la primera frase del último versículo que dice, por tanto somos embajadores de Cristo. Ahora, hay que comprender en el mundo natural lo que es un embajador, como por ejemplo la embajada de Argentina que está acá en Canadá, un ejemplo. ¿Por qué la embajada de Argentina está en Canadá o está en varios países? Y bueno, yo no soy muy experto en política en esas cosas, pero lo poco que sé, que yo sé que si un argentino que está en Canadá y tiene problemas con papel o lo que sea, ¿a dónde va a ir? Va a ir a su embajada. ¿Por qué? Porque la embajada es la representación de su país en un país extranjero. Quiere decir que la persona está en un país extranjero, pero su país tiene un pedazo de tierra que está ahí, que es la embajada, porque normalmente cuando estás en la embajada, teóricamente estás en un país, estás en una tierra argentina. Quiere decir que si el argentino tiene problemas en Canadá o en Estados Unidos o en cualquier otro país donde hay una embajada argentina, va a ir a esa embajada y normalmente lo van a ayudar. Eso es más o menos el trabajo de una embajada. El resto de los detalles no conozco mucho, pero para que comprendan lo que es una embajada. Jesús nos manda a llevar la buena noticia por todos lados. Quiere decir que Jesús en una parte dice, los mando como unas ovejas en el medio de lobos. Quiere decir que Jesús está diciendo, te voy a enviar en un país que está en guerra. Pero nosotros la guerra es espiritual. Te voy a enviar ahí, pero tenés que llevar la bandera de Cristo. Como por ejemplo, si vas en una embajada argentina, en cualquier país que va, lo primero que va a ver ¿cómo se llama? Van a ver disculpen, me olvidé la palabra. Van a ver la bandera argentina. Lo primero que van a ver ahí es la bandera argentina. Va a decir, ahí está la embajada argentina. El que quiere ir a la embajada italiana, va a ver la bandera de Italia. Y así. Nosotros ser embajadores de Cristo, nosotros tenemos que tener la bandera de Cristo. Pero ir en lugares que no solamente no te sentís en tu casa, estás como extranjero. Y eso es lo que pasa, que a veces cuando estás con Cristo, te sigue un Cristo en el medio de tu familia, a veces estás como extranjero, como estás que nadie te comprende. Y eso es lo que es el sentimiento de ser extranjero en un lugar que no es tu país o que no es tu lugar. Pero Jesús nos pide de ser un embajador, que decir que tenés que llevar ese ministerio de reconciliación en lugares donde a veces no estamos cómodos, no estamos bien, no nos sentimos en casa, no nos sentimos en una tierra extranjera, y eso es lo que pasa. Pero eso es ser un embajador. Por eso es que la embajada de Argentina, que está en un país, como por ejemplo que está en guerra con Argentina, un ejemplo que doy, la embajada se tiene que tener ahí quieto, tranquilo, mismo si estás en un país que está en guerra con tu país. Un ejemplo que estoy dando. No digo que está pasando eso, pero un ejemplo. Pero él tiene que guardar esa bandera argentina y dejarla ahí adelante y no tener miedo al enemigo. ¿Por qué? Porque tenés que representar a tu pueblo, tenés que representar a tu gente y vos tenés que estar siempre ahí disponible para ayudar a tu gente de tu país. Nosotros lo mismo. Ser un embajador de Cristo quiere decir que vos estás ahí para ayudar a los que les hace falta ayuda, y que mismo si está difícil alrededor tuyo, mismo si la guerra está por todos lados tuyo, vos tenés que quedarte ahí sin moverte para asegurarte que si a alguien le hace falta ayuda, vos estás ahí para ayudar. Y eso es alguien que va a ser un embajador de Cristo. Quiere decir que vas a estar en un lugar donde el enemigo te va a querer atacar, el enemigo te va a querer asustar, pero vos no te vas a mover. ¿Por qué? Porque vos sabés que estás enviado a ese país, estás enviado a ese lugar extranjero para ir a traer el mensaje o la palabra de reconciliación de la de Jesús, la buena noticia. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso que la etapa es comunión con Cristo. El primero estar, como dice ahí, el que está en Cristo, el que está en Cristo adentro suyo, esa persona empieza a ser una nueva criatura. Y una vez que empezaste a ser una nueva criatura, Dios nos da ese ministerio de reconciliación, que decir que te da la buena noticia. Pero primero tenés que tener esa comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque si te da el ministerio de Cristo,
el ministerio de reconciliación, pero todavía no sos la misma criatura que eras antes, las cosas antiguas no pasaron, estás todavía ahí, todavía estás caminando como caminabas antes, ¿cómo vas a ser un embajador de Cristo? No puedes. Quiere decir que al ir a dar la buena noticia te va a ser difícil, mismo si en tu familia, mismo si en tu trabajo, te va a ser difícil porque vos mismo todavía no has vivido la transformación, no has vivido esa nueva criatura. Por eso que la comunión con Cristo es de esas ideas, esos sentimientos que estás siempre en acuerdo con Jesús, tiene que empezar con la comunión con Cristo para que Cristo pueda hacer de vos una nueva criatura, una nueva persona, un nacimiento nuevo. Y ahí, una vez que esa etapa pasa, es ahí que te da el ministerio de la reconciliación para que vos puedas ir a traer ese ministerio de reconciliación a las otras personas y que agarrar esa bandera de Cristo y que la lleve y que la levantes alto sin vergüenza, sin miedo. ¿Por qué? Porque vos sabés quién estás sirviendo. Estás sirviendo a un Dios todopoderoso. Estás sirviendo a alguien que te promete que mismo si hay problemas, siempre te va a dar la victoria. Siempre va a estar con vos. Y cuando vos tenés esa comunión con Cristo, que decir que conocé quién es Cristo, conocé el poder que te ha dado Cristo, conocé el poder del Espíritu Santo en vos, sabés que Jesús te dice, mira los milagros que te van a hacer, vas a poder cazar demonios, vas a poder curar gente, vas a poder hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque te promete que cuando Jesús está en vos, hay algo muy poderoso que vive en vos. Por eso habíamos dicho en la otra parte, no me acuerdo si fue la cuarta parte, que el diablo te tiene que tener miedo. Vos no tenés que tenerle miedo al diablo. El diablo te tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque sabe, como vimos en la última parte, cuando una iglesia está en comunión con Cristo, viene una iglesia poderosa, pero el diablo no puede permitir que una iglesia sea peligrosa así, o que un cristiano puede ser un embajador de Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que no nos puede parar. Sabe que no nos puede parar cuando Jesús está con nosotros. Por eso que el diablo no te pide ir a la iglesia, no te impide de que haga algunas cosas por Jesús. Él lo que va a te impedir es que tengas esa comunión con Cristo, que tengas esa intimidad con Cristo, porque Él sabe que cuando vas a entrar en ese estado de intimidad con Cristo, Él sabe que no te va a poder parar. Y cuando Cristo te va a dar el ministerio de reconciliación y que te vas a poner a hacer el trabajo de embajador de Cristo, el diablo sabe que puede ser muy peligroso, como la iglesia que viene poderosa porque están todos en comunión junto con Cristo. El diablo no nos puede parar. Y por eso que nos trata de guardar siempre la ignorancia. ¿Por qué? Porque un pueblo que es ignorante es un pueblo que es fácil a manejar. Y por eso que el diablo maneja a los cristianos como quiere. ¿Por qué? Porque los tiene alejados de la palabra de Dios, los tiene alejados de la comunión con Cristo. Por eso que la enseñanza de la comunión con Cristo es a lo mejor una de las enseñanzas las más importantes para un cristiano. Porque la mayoría de los cristianos lo que les falta es eso, es la comunión con Cristo. Y sabe que el diablo sabe que si los tiene afuera de la comunión con Cristo, no son peligrosos. No somos peligrosos porque vamos a la iglesia. Cuando sos peligroso es cuando tenés Cristo que camina con vos. Ahí empezás a estar peligroso, a ser peligroso para el enemigo. Y ahí cuando uno ve comunión con Cristo, la próxima etapa, nueva criatura. Después nueva criatura, ministerio de reconciliación. Y después ministerio de reconciliación, una vez que tenés el ministerio de reconciliación, ¿qué hacer? De transformar en un embajador de Cristo. Y eso es lo que el diablo no quiere. Y por eso es que este mensaje es tan importante, de estar en comunión con Cristo. Porque el resultado final es ser un embajador por Cristo. Pero no puede uno ser embajador si no empezó por la primera etapa, que es una comunión con Cristo. Primero está la comunión con Cristo. Por eso es que Dios es fiel. Y la primera cosa que nos llama es estar en comunión con su Hijo Jesucristo. Es lo primero que nos dice. Por eso que todas estas 6 etapas que hemos visto son todas importantes, porque nos explica todo cómo llegar a ser un embajador de Cristo. Tenemos que empezar a hacer una comunión con Cristo. Tiene que haber la nueva transformación, la nueva criatura. Y después empezamos a ser un verdadero obrero. Y un verdadero obrero es el que va a buscar las almas.
Y ser un embajador de Cristo quiere decir que no le tenés vergüenza. Un embajador de Argentina en un país quiere decir que el embajador que está ahí en un país extranjero no tiene vergüenza de su país. Al contrario, está ahí para representar su país. Por eso que está la bandera afuera de Argentina. Por eso que cuando uno entra, escucha el argentino hablar. ¿Por qué? Porque mismo si están en un país extranjero, están orgullosos de representar su país. Nosotros debemos hacer lo mismo. Mismo si estamos en un lugar que nadie le gusta Cristo o nadie quiere saber nada de Cristo, no importa, vos estás parado ahí con la bandera de Cristo y no le tenés miedo a nadie y no le tenés vergüenza a nadie. Eso es ser un embajador de Cristo. Que mismo si te burlan de tu Jesús, no te importa, porque vos sabés quién es. Al contrario, vas a orar por esa gente, por lástima, porque si esa gente no se arrepiente, vos sabés a dónde se van. Y vos no decías eso, no le decías eso a nadie de ir al infierno por la eternidad. Tu preocupación es mismo a tu enemigo que esté salvado, que se pueda arrepentir y que pueda estar salvado. Es un verdadero embajador de Cristo. Y para eso que Dios nos llama a estar en comunión con Cristo, porque quiere que seamos todos embajadores de Cristo y que podamos ir a traer ese ministerio de reconciliación. Todos lados uno va, que sea en tu familia, en tu trabajo, en todos lados donde va. Tenemos que tener siempre esa bandera de Cristo con nosotros y estar siempre dispuesto a dar el ministerio de reconciliación a todo lo que le hace falta. Estamos siempre disponibles, pues si alguien está con problemas o que está con dificultades, estamos ahí para ayudar. Que sea con plata, que sea con tiempo, que sea con talento, que sea con la palabra de Dios, lo que sea. Pero tenemos que estar disponibles a ayudar y a salvar el máximo de personas que se puede salvar. Los tiempos están difíciles, las tinieblas están por todos lados. Es el momento que tenemos que levantar esa bandera de Cristo y no tener vergüenza a Cristo, pero al ir buscar el máximo de almas y preocuparnos por las almas. Y por eso es que es tan importante estar en comunión con Cristo. Porque cuando Cristo más funciona con nosotros, camina con nosotros, las tinieblas no nos pueden nada contra nosotros. El diablo tiene que tener miedo de nosotros, no nosotros el diablo. Levantemos esa bandera de Cristo, no le tengamos vergüenza, al contrario, empecemos este nuevo año 2024 a ir a llevar ese ministerio de reconciliación, pero primero tienes que empezar tu comunión con Cristo para que haya realmente esa transformación. Y mismo en la iglesia va a cambiar. Mismo cuando la gente te va a ver, va a haber un cambio. Y eso es lo que uno busca. Y eso es lo que Cristo desea más para cada uno de nosotros. Y este es el fin de esta serie de la comunión con Cristo. Espero que les haya gustado. Que Dios pueda tocarlo a cada uno de ustedes. Que pueda seguir enseñando sobre la comunión con Cristo. Una enseñanza tan importante que Dios quería absolutamente que diera todos estos mensajes antes que fin de año llegue. Por algo es, porque tiene que ser muy importante. Y deseo que cada uno de ustedes puedan pasar ese mensaje, amigos, familia, lo que sea, esas 6 partes, y que Dios pueda cada uno tocar el corazón de cada uno para que seamos unas nuevas criaturas y que seamos realmente unos embajadores de Cristo. Así que le pido que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho y pronto nos veremos. Saludos a todos. Chao a todos.